Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. Estamos con Alfonso Velázquez en nuestro primer bloque. Bienvenido Pocho, muchas gracias por estar aquí. Alfonso es ex ministro de Produce, ex presidente de la Asociación de Exportadores AEX, ha sido presidente de Sierra Exportadora y de Selva Exportadora. Es un empresario con vastísima experiencia en el sector público, en el sector privado. Ha hecho muchísimas cosas por nuestro país, muchas cosas positivas. Bienvenidos, es realmente un placer tenerte aquí, Pocho. Cuéntanos un poco así en 3 minutos, me estabas comentando fuera de micrófono algunos de tus logros y satisfacciones en los diversos puestos por los que has estado. Gracias, Uri. Bueno, igual que tú, ¿no? Siempre empujando cosas, sacando temas adelante. En los últimos días estoy mirando la forma como podemos lograr que la agricultura familiar se convierta también en una agricultura exportadora. ¿Por qué no? Pensar que las asociaciones, pequeños productores organizados puedan ser parte de este boom agroexportador que vive nuestro país. Se trata de homologar los elementos exitosos de la gran exportación y tratar con un gobierno promotor realmente, por cierto, y con la decisión de asociar y normalizar la producción mirando el mercado, que las pequeñas unidades accedan al mercado, como sucedió, por ejemplo, en Limatambo, un distrito de Cusco de la provincia de Anta, que bajo el mensaje del alcalde productivo, que es algo que lanzamos en época en Sierra Exportadora, el liderazgo del alcalde permitió la creación de un vivero de paltajás. Este vivero de paltajás entregó a los agricultores junto con un paquete tecnológico adecuado y hoy día Limatambo ya está por 5º año exportando a China su palta en contraestación, cuando los precios son mejores. Entonces, eso es el tema que actualmente me llena, la posibilidad de ser, que las propuestas que vamos a trabajar juntos contigo por este convenio que estamos haciendo de colaboración exitosa, pueda darnos resultados positivos. Cuéntame un poco, en Sierra, primero fue Sierra Exportadora y luego Selva Exportadora, Sí, ¿no es cierto? así es. Sierra Exportadora, ¿estuviste 3, 4 años o un poco más? Todo el gobierno del señor Humala. Entonces, cuando entra el señor Pedro Pablo Kuczynski, nos mantenemos en el cargo y se incorpora a la Selva. Fue tan buena la gestión previa que nos permitieron, con apoyo por supuesto del Congreso en la época de Iberico, que se ampliase el ámbito de Sierra Exportadora también a la selva. Hemos trabajado, hay una visión importante del uso de nuestra biodiversidad en selva, siempre comento 6 millones de hectáreas, repito, 6 millones de hectáreas de aguaje, entre otros frutos que nos da la biodiversidad, que debemos aprovechar. Y ahí tenemos que también poner esfuerzo para poder contribuir desde la promoción del Estado en la búsqueda de los mercados a estos productos de la biodiversidad. Cuando hablas de este, lo primero que estabas comentando de impulsar la agroexportación de las pequeñas, digamos, de las empresas familiares, es algo que ya lo empezaste a hacer durante tu presidencia en AEX, en conjunto con las otras instituciones. Lanzaron una iniciativa que recuerdo que la recogimos, no recuerdo el nombre de la iniciativa en este momento. Cuéntanos un poco de eso. Sí, estás hablando de que hemos empezado a trabajar con los gobiernos regionales. Cada gobierno regional quiere tener una participación exitosa, sobre todo ahora que se está intentando recomponer la gestión pública. Y estos acercamientos con los gobiernos regionales nos permitían definir con qué productos quieren ellos trabajar. Por ejemplo, Huancavelica, con Maciste Díaz, que se ha convertido en un promotor permanente, decidimos que íbamos a trabajar 5 productos estrella, que eran la lana de alpaca, los quesos maduros, que venía desde Sierra Exportadora, la quinoa, la trucha y un producto más que se me ha ido por ahí, la palta.
la palta también. Entonces, esos 5 productos necesitan promoción, necesitan ser parte de esta visión de agricultura familiar exportadora. Y el rol en ese momento de los empresarios, que tienen que estar de la mano con el gobierno, es poder generar un tablero de control y gestión interinstitucional, de tal forma que el que maneje el tablero y que coordina las acciones del sector público y privado pueda saber qué pedirle al Mincetur para apoyar la exportación de la palta de Huancavelica, qué pedirle a Produce, al Ministerio de la Producción, para que el programa de desarrollo de proveedores de palta esté enmarcado en los programas, igual que Agricultura con Agrorural y sus programas. Entonces, de eso se trata, poder unir la fuerza que tienen los programas del Estado para servir realmente a las comunidades y a las asociaciones de productores, de tal manera, como dije inicialmente, el éxito que actualmente vive el 10% de la tierra peruana, de la agroindustria peruana, pueda también llegar al otro 90% potencialmente restante. ¿Y de cuánto estaríamos hablando? Actualmente, cuál es el volumen de agroexportación y, digamos, cuál sería la proyección si se logra ir incorporando paulatinamente ese 90%? O sea, ¿y hasta cuándo es la meta, no? Porque me imagino que esto es una política que espero que sea de Estado y que continúe, no importa la administración que venga, ¿no es así? China es el gran mercado, pero todo lo que hemos hecho hasta ahora con China, claro, estamos en un momento de crisis comercial entre Estados Unidos y China, pero todo lo que se ha logrado es ni siquiera un tercio, el primer tercio chino que está pegado a la costa este China, ¿no es verdad? Tenemos todavía 2 tercios y más por trabajar. Eso significa pues que vamos a poder crecer mucho en las paltas, crecer mucho con el arándano, con los espárragos también. Y si el éxito agroexportador, que significa ahora 7.000 millones de dólares, solo se ha logrado con el 10% de las tierras aptas, entonces tenemos pues para crecer 10 veces más, ir a 70.000, 80.000 millones. Aunque no tengamos pues la productividad de las grandes empresas, es indudable que la Asociación de Productores de Limatambo en Cusco no produce 25 ni 28 toneladas por hectárea de palta, producirá 14, pero estás hablando pues de salir de 7.000 a 20.000, a 30.000 millones. Por eso es que también hace poco lanzamos con los gremios esta gran propuesta de Reto 75, ¿no? A eso me refería. Reto 75, que significaba unir a los gremios. Se unieron efectivamente, ¿no es cierto? AEC, Sociedad Nacional de Industria. La Cámara de Comercio, AGAP también y Perú Cámaras. Correcto. ¿Por qué? Porque hay que ponernos metas, amigos. No es posible que tenemos que crecer, hay que crecer y no sabemos ni por dónde ni por cuánto. Esa meta de 75.000 millones, comparados a los 55.000 entre bienes y servicios que se lograron el año 2018, nos obligaba a mirar con atención al 2021, crecer 10.000 millones más en productos tradicionales, 7.000 millones más en no tradicionales, agrícola, confecciones, que también están creciendo muy bien, y el sector servicios, que es muy dinámico. Servicios hemos hecho 7.000 millones de dólares al 2018, llegar a 10.000. Entonces, es una tarea de todos, una tarea con números, metas, lo que no se mide no existe, para poder orientarnos hacia dónde queremos crecer y, por supuesto, generar políticas promotoras. Porque no puedes pedirle a la pyme que sea parte del desarrollo productivo como que tiene que ser si no hay medidas promotoras focalizadas en lo que quieren hacer. Ahí entramos, Uri, con las oportunidades no aprovechadas de los tratados de libre comercio. Por ejemplo, Estados Unidos, que estamos celebrando 10 años de Tratado de Libre Comercio, cuando nos da este arancel cero para productos peruanos, 8.700 partidas constituyen el universo de productos amigos que podemos embarcar a los Estados Unidos. Sin embargo, solamente aprovechamos 700 partidas. Hay 8.000 partidas que son no aprovechadas. Oportunidades no aprovechadas. Y encuentras ahí valor agregado en zinc, polos de alguna forma, o sea, 1.000 formas de hacer innovación. Por eso, yo creo que podría ser una linda tarea del Diario del Emprendedor, el suplemento del emprendedor que tienen ustedes, que podía comenzar a hablar sobre estas oportunidades no aprovechadas como una forma de motivar el qué hacer, el qué pensar, en qué me meto, dice el pequeño empresario, qué cosa puedo exportar, ahí está. Igual en China. Claro que China sí. También 9 años de Tratado de Libre Comercio y la ilusión es que la India, que es un tratado que pronto tendremos, pueda también realmente recoger esta fuerza de los emprendedores, que tenga una mayor presencia, mayor sustento en sus propuestas para que las negociaciones
involucren también esa parte importante de este 90% pendiente de involucrarse en la modernidad exportadora. Ahora, es una tarea de difusión, bueno, del sector privado, pero también tendría que hacerlo el Estado, ¿no es así? O sea, llegar a las micro, pequeñas y medianas empresas y decirles, mira, tienes todo este abanico de posibilidades, 8.000 posibilidades de en exportar Estados Unidos. solo en Estados Unidos, y estoy seguro que el 90, por no decir el 99% de la gente no tiene la menor idea de lo que puede hacer ni cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces hay alguien que, digamos, se encargue de aterrizar y guiar a los potenciales exportadores, ¿no? No existe una coordinación, ¿no? Claro, cada ministerio está haciendo sus esfuerzos. Vincetur, no podemos dejar de reconocer, acaba de estar en una feria en Dubái, haciendo promoción. Pero falta un tablero de gestión interministerial. Habría que crear un SAR de la exportación. Un tablero de gestión interministerial que nos permite decir, ok, vamos a enfocarnos en los productos metalmecánicos de los Estados Unidos, en las 8.000 partidas, y hacia eso generamos políticas en cada ministerio para apoyar el emprendimiento, ¿no? Si hay que darle a esta exportación innovadora un 8% de droga, como lo está diciendo Ricardo Márquez, focalizando el apoyo, sí, 8%, pero para atacar esta partida de estos productos en este mercado concreto. Entonces, ya no es un subsidio ciego, sino es una medida promotora que nos permita compensar la realmente falta de competitividad que tenemos en el sector pyme y sobre todo en las exportaciones peruanas en general. Me da mucho gusto tenerte en el programa, Pocho, y que estés hablando de estos temas, porque a veces uno tiene, digamos, la tendencia o la deformación de enfocar los temas políticos, ¿no es cierto? Y el panorama a veces no pinta muy halagüeño, que digamos, entonces uno tiene la sensación de que todo está yendo por ahí. Pero es muy refrescante que venga un empresario, alguien que ha estado en ambos lados del mostrador, el sector público, el sector privado, y hable de todo este abanico de posibilidades, de todo este potencial. Y entonces un poco que el ruido político va por un lado, pero el crecimiento del país está yendo por el otro. Yo quería, y es muy importante la labor que hacen empresarios como tú, promotores como tú, porque yo creo que la mejor vacuna contra el extremismo, contra el antisistema, contra los cantos de sirena de una izquierda que quiere cambiar el régimen económico de la Constitución que ha permitido a 6 o 7 millones de peruanos salir de la pobreza, está justamente en iniciativas como esta, ¿no? Y me parece muy valioso. Claro, por un lado es criticable que los partidos políticos hayan abandonado ese tipo de lucha, ¿no es cierto? Están enfocados en la quincena más que en la historia y en pleitos de capilla, y no se dedican a dar la batalla de las ideas. Y los empresarios, en realidad, con la labor diaria y con el esfuerzo de iniciativas como las que tú mencionas, están haciendo una labor mucho más efectiva que la de un partido político, más allá de la ideología, porque le están dando a los pobladores la oportunidad de acceder a mercados, de tener un mayor poder adquisitivo, ¿no es cierto?, de avanzar en la escalera social, y por lo tanto esa es la mejor vacuna, el mejor antídoto contra los cantos de sirena del colectivismo, ¿no? Así es. Uri, y qué importante este acuerdo de acción que estamos, tácito que estamos contrayendo, porque estimo que sí vamos a tener el apoyo de los medios que tú participas. Hay un tema que ha sido discutido muchísimo en los últimos meses, la ampliación de la ley de promoción agraria, ¿no? La 27362, 27360, que le da beneficios a las empresas agroexportadoras. Y ha habido mucha oposición de los grupos de izquierda. Pero este mensaje que estamos queriendo construir de convertir a la agricultura familiar también en un grupo exportador, tiene que permitirnos pues que el apoyo del Congreso en su totalidad y las fuerzas políticas en su totalidad. ¿Cómo está ese proyecto y por qué la izquierda lo critica o se opone? Se critica porque mucha gente odia el concepto de mercado como destino de las exportaciones o de la producción, ¿no? Yo recuerdo que fui invitado una vez al CELA, y llevaba pues con mis primeras experiencias en sierra exportadora, hablando de que
todo lo que Sierra Exportadora promueve, las cadenas productivas que ha desarrollado, como el queso maduro, como el arándano, como la palta, tiene que tener un mercado asegurado. Entonces, cuando hablaba de mercado, sentí que... La palabra mercado, para la izquierda, es como mostrar un crucifijo a un vampiro, ¿no es cierto? Exactamente, me saltaron los amigos argentinos, los uruguayos, los venezolanos al cuello. No les gusta la palabra mercado. Pero el mercado es lo que nos da los ingresos. Si uno no puede vender su producto, el fruto de su trabajo, es imposible la realización del crecimiento. Pocho, la izquierda no quiere mercados. La izquierda lo que quiere, yo siempre digo en este programa, la izquierda ama tanto a los pobres que le gusta crearlos por millones. Entonces, si la izquierda, yo me imagino, prima facie, el motivo por el cual me cuentas que me parece alucinante que se estén oponiendo a una iniciativa como la que tú estás contando, es justamente porque la izquierda quiere tener una clientela a la cual meterle el mantra de la victimización. Entonces, si tienes un campesino que prospera y que accede al mercado, entonces... Yo creo, Uri, tratando de ser creativo y conciliador, la izquierda no conoce el potencial que tiene la pequeña unidad productiva. Yo creo que sí conoce, asociada. Pero no le interesa, Pocho, pero tú eres diplomático, yo puedo decirlo, amigos. Nos vamos a un pequeñísimo corte y volvemos para seguir con esta muy interesante y muy positiva y muy refrescante conversación. Está muy bueno el café, Uri. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el diablo. Nos acompaña Alfonso Velázquez y reitero, es refrescante, es estimulante. Me siento muy satisfecho de terminar la semana con una nota positiva, porque toda la semana, Pocho, en realidad aquí vienen invitados, hablamos de política internacional, nacional, y a veces uno se olvida, reitero, de todas las cosas buenas que hay a pesar del ruido político. Y el Perú, y esa es la parte buena, el Perú es un país de emprendedores, ¿no es cierto? Es un país de emprendedores, de gente que todos los días apuesta por el mercado, aunque no haya leído nunca un libro de Milton Friedman, o no sepa quién es Ayn Rand, nada, pero apuesta todos los días por el mercado. Y te reitero, me parece muy importante esta iniciativa, sobre todo si espero que además esté enfocada en zonas como las del sur del país, por ejemplo. Ayer no recuerdo quién está aquí en el programa, hablábamos, o anteayer, pero en realidad no hay un solo Perú, sino hay varios Perú. Nos tenemos Lima, tenemos la franja agroexportadora de la costa, que ya se beneficia de la modernidad, sí. Y tenemos algunos bolsones, en gran parte gracias a iniciativas y a trabajo como el que tú has hecho en la selva y en la sierra. Pero falta incorporar mucho más a esa gente al mercado, justamente, y tenemos en el sur del Perú, que es el bastión. Si tú revisas las encuestas, las respuestas de determinadas preguntas sobre un mayor papel o presencia del Estado, o de hartazgo, de antipatía hacia el establishment y hacia la economía de mercado, la encuentras justamente en esas zonas donde hay un Estado ausente, donde también hay que decirlo, porque también hay capitalismo de amigotes, ¿no? Es decir, hay empresarios y empresarios. Tú perteneces a ese sector sano de empresarios y te felicito realmente, pero también hay que decirlo, hay capitalismo de amigotes, hay barreras. Estuvo aquí Ramiro Prealés, el hijo de Ramiro Prealés, hace un par de semanas, y él calculaba que en realidad solo hay un 10% de economía de mercado digna de tal nombre en el Perú, y el resto es un gran océano de capitalismo de amigotes con barreras de acceso, ¿no? No obstante, siempre digo, ese 10% ha servido para que 5 o 6 millones de peruanos salgan de la pobreza. Entonces ese potencial que tú estás mostrando me parece extraordinario. Tendría que ver con la experiencia que tú tienes en el sector público. ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué consejo le darías al gobierno? Un consejo práctico, sano, no un consejo politiquero. ¿Cómo se puede hacer para articular
y que haya una especie de ventanilla única que pueda, a la que pueda acudir la gente interesada el emprendedor interesado en exportar, y que al mismo tiempo pueda ser proactivo y acercarse a todos estos clústeres que hay de microemprendedores, para decirles, oye, tienes estas oportunidades. Me parece alucinante, 8.000 partidas que no se aprovechan. ¿Cómo habría que ser, Pocho? Bueno, entonces estamos definiendo de que el mercado tiene que guiar nuestras actividades, y hemos hablado también hoy de que deberíamos crear un sistema de un tablero de control y gestión para determinar qué partidas pueden ser dirigidas a las pymes que se están organizando. Pero yendo un poco más, porque hay que tener una visión país que involucra también las zonas rurales, hablando de la zona sur, la experiencia que permitió la generación de este concepto del alcalde productivo. Yo quisiera aprovechar, dejarte la propuesta de un instrumento más que tenemos que revivir. En mi época de presidente del programa Juntos, que he sido el primer presidente también de este maravilloso programa, que sigue activo y con 800.000 familias, visitando a los 2 años de creado a los beneficiarios que recibían, como saben amigos, 100 soles mensuales, ahora son 200 soles cada 2 meses, una sola entrega. Encontramos algunas emprendedoras que habían ahorrado parte de su dinerito, ¿no? Y cuando llegamos a visitar, la presencia de la iglesia evangélica también es importante, ha cambiado mucho la cultura, el comportamiento de los esposos, los maridos, las parejas, y encontramos a una señora que había ahorrado 100 soles y había comprado 10 cuis, 9 hembras y un macho, y había empezado su proceso de reproducción, y muchos cuis, y cuando vieron la camioneta del gobierno, el esposo dijo, ingeniero, estamos ahorrando para comprarnos una camioneta como esa, exactamente, ¿verdad? Pero, ¿qué me pidió? Ingeniero, ayúdenos con el mercado. Entonces entendí que el rol de la sociedad civil nuestra, de nosotros, es ayudar a los emprendedores, porque sí somos un país de emprendedores, 2 veces los mejores emprendedores del mundo, a poder acceder al mercado. ¿Y quién va a hacer esa labor en zonas rurales? El alcalde. Entonces ahí surge el concepto del alcalde productivo, que por cierto hicimos un concurso y un premio nacional alcalde productivo maravilloso. Durante 5 años hemos premiado a los mejores alcaldes del Perú, que se preparan para fomentar asociatividad, para fomentar normalización, acceso al mercado, desarrollo de clúster, buenas prácticas de desarrollo municipal, contratar líderes, no empresarios, sino trabajadores, funcionarios, es la palabra correcta, que conozcan de lo que es mercado, asociatividad, normalización, buenas prácticas de gestión municipal. Es necesario una política de Estado que promueva a este alcalde productivo. Deberíamos retomar, ya sea a nivel público o privado, este reconocimiento a los alcaldes. Los alcaldes se preparaban. Ingeniero, me preparó 2 años para venir a concursar y aquí presento en sendos expedientes toda la labor que hicieron los alcaldes, tanto distritales como provinciales, sobre todo del sur, para acuerdo de Elar Melgar en Arequipa, preparándose con una fuerza tremenda, este alcalde, decían Chiquitín, y el que acaba de fallecer también, mi amigo Juan José, de Puno, de Sandia, o sea, gente maravillosa, que por la emoción y el tiempo no recuerdo exactamente sus nombres, pero que con toda seguridad puedo decir han contribuido a que estos ejemplos, no solamente el de la palta, el limatambo, puedo hablarte del queso y de la quinoa y de la trucha también, porque hemos logrado duplicar el consumo de trucha y ahora nos interesa mucho el consumo de café para mejorar la calidad de vida de los productores. Poder restablecer... Y sustitución de cultivo en algunas zonas, se ha dado. Y te voy a terminar contando la historia con los alcaldes que hemos ido a Washington. Entonces, estos alcaldes han generado un cambio. Y si evaluamos los alcaldes que han participado en estos 6 años de concurso en Sierra Exportadora, menos corrupción o 0 corrupción, porque su objetivo era ganar. ¿Cuál era el premio? El Barayoc, símbolo de un alcalde productivo del Perú. Tuvimos la grata satisfacción de en diciembre de 2017, yo salí de Sierra Exportadora el febrero de 2018, estar en Washington, un 8 de diciembre, con 8 alcaldes de ex zonas cocaleras, una alcaldesa también, Luzmila Pérez de cerca de Tingo María, zonas de coca, ¿no?, que han cambiado
sus cultivos por cacao y café. Y qué gran satisfacción, y eso salió en CNN, dio la vuelta al mundo, alcaldes peruanos llevando sus chocolates y su café tostado en Washington, en el mismo Congreso norteamericano, mostrando que cuando hay organización, cuando hay planificación y una visión clara de lo que tenemos que producir para atender el mercado, todo cambio, toda mejora, todo logro podemos alcanzar. Bueno, el sector privado, y te felicito, Pocho, realmente, el sector privado tiene en ese sentido las cosas claras. Quizás lo que faltaría ahora, porque en realidad hasta que el Estado se organiza y todo lo demás, tenemos lamentablemente un Estado elefante. Cambiarlo a un Estado pantera no es una cosa que ocurra de la noche a la mañana, pero el sector privado sí tiene la infraestructura, tiene el know-how y tiene el entusiasmo para hacerlo quemando etapas, por decirlo de alguna manera, y entonces a lo mejor debería ser el sector privado, no sé, la CONFIEP, en fin, esta misma asociación que lanzó la iniciativa del reto 78, perdón, poder crear una especie de ventanilla única que instruya a la gente sobre cómo aprovechar las partidas, que aproveche la tecnología, ¿no es cierto? Para eso sí se necesita que el Estado cumpla con la tarea de interconectar, pero hay infinidad de oportunidades para exportar en línea también, que es una cosa que ya no nos da el tiempo, lamentablemente, pero te comprometo a regresar al programa, te comprometo, amigos, estamos lanzando el portal Altavoz la próxima semana. Pocho va a ser un colaborador. Te comprometo desde ya a tener una sección ahí en la cual se pueda instruir a los emprendedores sobre cómo acceder a los mercados mundiales. Pocho, se nos fue el tiempo. Gracias, me encantaría Uri. seguir conversando Muy contigo. amable. Gracias, te felicito. saludos a todos. Seguimos en contacto, amigos. Volvemos en un par de minutos en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, bienvenidos al segundo bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. Nos acompaña don Aníbal Sánchez, subjefe del INEI, el Instituto Nacional de Estadística. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Queríamos hablar un poco de la realidad estadística, las cifras del Perú actual. Pero quizá para poder comparar, empecemos con cómo se encontraba el Perú cuando se hizo el último censo, que estuvo a su cargo hace 2 años, 2 años y medio. 2 años. 2 años. Bueno, don Uri, muy agradecido por la invitación y un saludo a a toda la teleaudiencia que usted maneja. En realidad una experiencia muy especial este censo del año 2017. Movilizar cerca de 1 millón de personas, encontrarse con esa enorme respuesta de la ciudadanía de brindar la información con mucho apoyo, fue en realidad una experiencia única. Y ahí están los resultados. En realidad los censos nacionales, mire, yo me he permitido traerte todos los CDs. Gracias. Que tienen los resultados definitivos hasta la base de datos para que pueda ser de uso de todos los peruanos. ¿Por qué? Porque estos censos nos permiten ver los cambios que ha vivido el país en los últimos 10 años. Y hay algunos aspectos que es necesario destacar. En primer lugar, hay un cambio demográfico muy importante que se está observando en la población peruana. Miren, en el último cuarto de siglo, la proporción de menores de 15 años de edad en el Perú ha disminuido casi en 10 puntos porcentuales, de 37 a 26,2% en el último censo. ¿Qué quiere decir? Que hay una menor fecundidad. Las mujeres en su periodo de vida fértil tienen menos niños que hace 25, que hace 30, 40, 50 años, donde las familias eran numerosas. Ahora es mucho más pequeña. Y hay algo también muy importante que hay que tener en cuenta, es un crecimiento importante de la población de 60 y más años de edad.
que ha crecido en este último cuarto de siglo en 5 puntos porcentuales, ha pasado de 7 a 12%. 12% de la población peruana tiene 60 años y más de edad. Pero algo muy importante, que el grueso de la población peruana está en plena capacidad de trabajo, de ahorro, de inversión, de emprendimiento. Estamos hablando de cerca del 62% de la población peruana. ¿En números eso viene a ser? Vamos, más o menos estamos hablando de poco más de 16, 17 millones de peruanos, ¿no? Correcto. Entonces, en términos de proporción, porque ahora la población peruana se estima en cerca de 32 millones de peruanos al año 2019. Otro cambio muy importante que se da en este censo, y los resultados lo indican, es que hay un proceso de aglomeración de la población a toda la franja costera. Ahí donde hay escasez de agua, escasez de servicios, donde se requiere vivienda, donde hay expansión de asentamientos humanos. Mire, cerca del 40% de la población peruana vive en asentamientos humanos en la periferia de las ciudades. Y son los que más demandan de agua, desagüe, de energía eléctrica. Hay avances importantes, cerca del 90% de los hogares peruanos tiene conexión de agua potable por red pública, pero aún así tenemos un 10% de la población que todavía carece de esos servicios. Es un servicio básico, porque el agua es el vehículo necesario no solamente para una buena alimentación, sino para una buena nutrición. Y combate, de alguna manera ayuda a combatir temas como desnutrición crónica, anemia. Y hay otro tema que es trascendente en las cifras de este censo del año 2017, se han cumplido 2 años. Sus resultados fueron presentados después de 6 meses de recoger toda la información de todo el Perú. Es que la serranía peruana, lo alto de los Andes, se viene despoblando. Y ese aspecto, en una circunstancia de cambio climático que es muy fuerte, que golpea, que genera escasez de agua, sequías, heladas en ciertos periodos de año, definitivamente a la población que está asentada, que ha venido disminuyendo en los últimos años, porque esa enorme migración interna que ha tenido el país ha ido de alguna manera haciendo crecer las ciudades, y en contrapartida el campo se viene despoblando. Pero también hay un aspecto muy importante, que hay un crecimiento de la población en su distribución en la ceja de selva y selva, sobre todo en las mejores tierras de la parte central del Perú, de la parte norte hacia San Martín, Tarapoto, e incluso hasta Pucallpa, también la selva de Cusco, Madre de Dios. Bueno, Madre de Dios tiene otros problemas también, que ha tenido una gran migración, pero muy ligada a la minería informal. Claro. Muy ligada a la minería informal. Ahí hay un problema de tráfico, incluso de tráfico humano, ¿no? De tráfico de personas. Claro, que va amarrado con una serie de delitos que definitivamente, como la trata de personas o la explotación de menores de edad, etcétera, debe ser combatido sin menoscabo de ninguna naturaleza, porque afectan el desarrollo de las familias. Y estos censos, en realidad, ahora se convierten en una línea de base para esta enorme posibilidad que tienen muchos candidatos que aspiran a repetir en el Congreso de la República, o nuevos rostros en el Congreso, de tomar la línea de base que ha dado el censo para hacer propuestas efectivamente, que ayuden, que ayuden a mí me llama entender. mucho la atención que no veo muchos políticos que utilicen estas herramientas. Por ejemplo, aquí usted me está entregando resultados definitivos: sistema de consulta de datos, población, vivienda, comunidades indígenas, resultados definitivos de las comunidades nativas y campesinas, directorio nacional de centros poblados, perfil sociodemográfico, vamos a hablar de eso, está muy interesante, poblaciones vulnerables y otras publicaciones, y planos estratificados. Esa es una herramienta de navegación. A veces me da la impresión que los políticos navegan a ciegas, y deberían utilizar esta herramienta, que por lo demás el INEI la tiene a disposición de todo el público. Sí, es información abierta, ¿no es cierto? Basta con entrar a la página del INEI y toda esta información está ahí, ¿no es cierto? Es muy importante la información, porque sin información, definitivamente, como usted muy bien señala,
miramos el Perú ciegamente y solamente con buenas intenciones, pero lo importante es planificar y hacer propuestas que lleven a algo que es muy importante, que no solamente está ligado al crecimiento económico, sino al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, porque existen, si bien ciertos avances, pero existen todavía grandes necesidades. Por ejemplo, la Amazonía peruana, que tiene una gran cantidad de comunidades nativas, comunidades indígenas con grandes necesidades, tal vez las más grandes necesidades del país. Entonces merece un plan ad hoc especial, ¿no? Para a este enorme contingente de comunidades que aglomeran a ciudadanos, a peruanos, que requieren mucha atención del Estado, ¿no? El censo anterior a este del 2017, ¿en qué año se hizo? Recuérdenme. El censo el anterior al actual, al del año 2017, se hizo exactamente 10 años previos, en el año 2007. Y entre la movilidad social detectada ahí, digamos, porque se habla mucho que en los últimos 20 años ha habido una cantidad muy respetable de peruanos que han salido de la extrema pobreza, de la pobreza, para, digamos, integrarse a la clase media. Se ha detectado en indicadores como, por ejemplo, el acceso a los servicios básicos o la posesión de no sé, pues, televisores, automóviles, refrigeradoras, en fin, bienes que revelan que ha habido una migración, digamos, hacia arriba. Sí, en realidad las cifras están señalando que ha habido un mejoramiento de las condiciones de vida de la población peruana. En el último, tal vez las últimas 3 décadas, podríamos decir, el crecimiento económico del Perú ha tenido una tasa superior al 4% cada año en promedio. O sea, tasa suficiente que ha permitido reducir los niveles de pobreza de cifras superiores al 50% a una quinta parte de la población peruana que todavía está en una situación de pobreza. Y esto implica también un mejoramiento en la infraestructura que se ha dado en el país. Ha habido una inversión muy importante en la construcción de vías de comunicación, ha habido acceso a una mayor cobertura de agua potable, de energía eléctrica, que definitivamente, si lo miramos en el largo plazo, vemos que han habido avances sustantivos en la realidad del país. Y las cifras nos los están diciendo. Entre el último censo y este censo, bueno, hemos visto que casi la pobreza se ha reducido casi en 30 puntos porcentuales. Estamos hablando de cerca de 7 millones de peruanos que han salido de condición de pobres, pero aún así tenemos algo de 6 millones y medio de pobres. Claro, todavía hay un tema, por supuesto, entonces, por resolver. Hay que todavía seguir impulsando algo muy importante que va de la mano con la reducción de pobreza, que es el crecimiento económico. Así es. Sin crecimiento económico, sin generación de fuentes de trabajo, sin crecimiento del empleo, especialmente absorber a los jóvenes, es muy, muy difícil poder impulsar el bienestar económico y el bienestar social de las familias. ¿La tasa de desempleo dónde se nota con mayor Bueno, en impacto? realidad, si bien la tasa promedio está bordeando entre el 4 y 5% a nivel nacional, Claro. la tasa de desempleo, sin embargo, en los jóvenes, en las edades de 15 a 24 años de edad, esta tasa puede subir a 12 o 14 o 16% en determinados lugares. Entonces, es en realidad el segmento de jóvenes que hay que prestarle bastante atención. Los ninis, los que ni trabajan ni estudian, Claro, que es alrededor de 1,5 millones, ¿no es cierto? Estamos hablando de cerca de 1,5 millones de ninis de 15 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan y que requieren de alguna manera ciertas posibilidades que le permiten o acceder a formación educativa o a acceder a un empleo, porque muchos de ellos también tienen responsabilidades desde muy jóvenes, ¿no? Entonces, o tienen que de alguna manera afrontar el trabajo porque tienen que mantener o apoyar a la manutención de sus familias. De tal manera que estas cifras que usted de alguna manera le estamos dando este pantallazo van a servir no solamente al gobierno nacional, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a los que aspiran a ser los conductores de la política pública hacia adelante, a tomar buenas decisiones. Claro, porque tienen las cifras para fijarse en metas. Por ejemplo, Lima,
¿cuántos pobladores tiene en este momento Lima en comparación a hace 2 años cuando... Bueno, Lima sigue siendo pues la mega ciudad del país, ¿no? Absorbe cerca de 1/3 de la población peruana, estamos hablando de más de 10 millones de peruanos concentrados acá en la capital de la República, y ese es un problema por resolver. Es decir, la descentralización económica es un tema de fondo, porque si hay una gran concentración de la población en la capital de la República es porque es la gran ciudad que ha posibilitado también mejorar las condiciones de vida. Pero esto hay que irlo expandiendo en el desarrollo regional. Ahora, mencionó que sigue el fenómeno de migración del campo a la ciudad, pero por lo que entendí, corrígeme si me equivoco, ya no es solamente Lima, sino que, digamos, la franja costera de alguna manera también está atrayendo... Mire, la población se distribuye cerca del 58% de la población peruana en toda la franja costera. Correcto. Estamos hablando de cerca de 28% en la sierra, más de los 2.000 metros hacia los más de 5.000, y en el llano amazónico estamos hablando de cerca del 14% de la población peruana. Entonces, en donde se ha aglomerado la población es justamente en las ciudades de la costa peruana. Ahí están las grandes ciudades, no solamente la capital de la República, que es Lima, con grandes demandas de la población, y sobre todo en la periferia de la ciudad, de transporte, de vivienda, de educación, de salud, de salubridad, sino ciudades como Chimbote, Trujillo, Chiclayo, Piura, que han crecido en forma impresionante, o Arequipa. Arequipa ha crecido en forma enorme como ciudad, tiene más de 1.300.000 habitantes, o ciudades que han crecido también como Moquegua, Tacna, que han recibido un fuerte oleaje migratorio, sobre todo en las partes altoandinas y del altiplano peruano, ¿no? Entonces, que eso también está expresando de que las regiones de la costa han sido también las más prósperas. Así es. Han posibilitado un mayor crecimiento económico, se han insertado mejor en el mercado la modernidad, en la economía de internacional. mercado. Así es. Entonces, eso refleja, y este censo lo señala así, los cambios positivos que ha tenido el país económica, social y demográficamente, pero también los grandes retos que tenemos hacia adelante. El reto obviamente es hacer que el mercado llegue a esos sectores en los cuales está ausente para frenar la migración. Es decir, Lima es como un faro que está trayendo a todos los navegantes, porque aquí se encuentran juntamente mayores facilidades de infraestructura y todo lo demás, ¿no es cierto? Un tema pendiente, tal vez, que tengamos que resolver en las próximas décadas, es el tema de la descentralización económica en el país. Lima prácticamente produce la mitad del Producto Bruto Interno peruano. Claro. La segunda región en aporte es Arequipa, con algo del 5% del PBI peruano. O sea, estamos hablando de que la gran concentración económica sigue manejándose en un solo punto del país, claro, y lo cual hay que ir descentralizando en la medida que se puedan generar proyectos de inversión en diferentes regiones del país que absorban esa mano de obra, que absorban esas capacidades laborales y ese enorme contingente de gente que está en la posibilidad de trabajar. Y reformular el concepto de regionalización, ¿no? Quizás ir hacia un nuevo concepto de macroregiones mejor articuladas, pero en fin, es otro tema. Quería, hay un tema que preocupa mucho a la ciudadanía, que es el tema de la inseguridad ciudadana. Entonces, hace unos años hubo un funcionario muy criticado porque trató de minimizar diciendo que era un tema de percepciones. Claro, a veces uno ve ciertos medios de comunicación y tiene la sensación como que se carga demasiado las tintas en determinados hechos violentos, y uno se pregunta, ¿realmente es eso o es que hay una acumulación de noticias dirigidas a eso? Entonces, a ver, para que las cifras nos sitúen mejor, las frías estadísticas, por decirlo de alguna manera, la tasa de delito
se mantiene, ha subido significativamente. ¿Qué es lo que ha encontrado esta ciencia? A ver, la tasa de victimización en el Perú bordea 26%. De las personas de 15 años y más de edad que viven en las áreas urbanas del Perú, donde se concentra el 80% de la población peruana. Victimización significa personas que han sido... Realmente que han sufrido un hecho que ha atentado contra su seguridad. Correcto. 25%. 26%. 26% son las últimas cifras. Esta tasa en el último quinquenio ha venido disminuyendo. Hemos estado tasas superiores al 30%, ahora estamos en 26%. Sin embargo, la percepción de inseguridad, es decir, esa sensación de miedo que tiene de alguna manera la población, sí es bastante alta en el país. Cerca del 85% de la población peruana presiente que en los próximos 12 meses podría ser víctima de un hecho delictivo. Entonces, son dos indicadores muy importantes que miden todos los países, la tasa de victimización que nos lleva hasta acercarnos lo más posible al total de la criminalidad en el país y la percepción de inseguridad de cómo esa victimización puede real termina afectando la sensibilidad de las personas. Comparado no por mal de muchos consuelo de tontos, pero para tener una idea en el vecindario regional, el Perú, ¿cómo se sitúa en comparación con los países vecinos? Esa tasa de 26% es más baja, es igual, más alta. En realidad esta tasa de 26%, que es una tasa que hay que ir reduciendo, es una tasa, digamos, casi estándar en América Latina. Chile tiene una tasa superior a 26%, está cercana a 28%. México, Colombia tienen tasas muy cercanas a una cuarta parte de su población. Y tienen también altas percepciones de inseguridad en estas ciudades. Hay otro indicador que es la tasa de homicidios. La tasa de homicidios en el Perú bordea el 7,8 muertes por cada 100.000 habitantes, que es una de las tasas más bajas de América Latina. Esta tasa en Centroamérica es 3 veces más, o en países como México, como Venezuela, como Brasil, como Colombia, son tasas bastante superiores. Y la tasa de homicidios es un indicador del grado de violencia del crimen. Claro. Y en muchos de los casos, tal vez en la mayor parte de los casos, en el caso peruano, está muy ligada a las bandas organizadas, al crimen organizado, al narcotráfico, a las peleas incluso entre bandas, pero que son los delitos tan violentos que definitivamente afectan a la sociedad en su conjunto, ¿no? Ahora, el INEI ha hecho un estudio, si mal no recuerdo, en el cual se encuentra que el crimen o determinados delitos están focalizados en zonas muy específicas, es decir, hay una especie de aglomeración, de centralización, por así llamarlo, de determinados delitos. ¿Podría contarnos un poco? Así como vemos que la población peruana se aglomera en pocos espacios geográficos, también el delito se aglomera en reducidos espacios. Por ejemplo, el Perú tiene 1.874 distritos y en no más de 100, o un poquito más, 100, 120 distritos del Perú se concentran las mayores tasas de victimización. Entonces es importante ir georreferenciando toda esta información. El INE ha hecho un esfuerzo por poner toda esta información en el territorio y no únicamente las cifras de las tasas de victimización, de las tasas de homicidio, de las denuncias de delitos, sino también georreferenciarlas de la mano con los datos sociales, demográficos, económicos, porque donde hay concentración de población, donde hay concentración de transporte, donde hay concentración de negocios y donde hay a veces prosperidad, también hay la posibilidad de que existan mayor número de hechos que están más ligados al tema patrimonial. Cerca del 70% de la actividad delictiva en el Perú está circunscrita al robo de dinero o cartera celular. El robo callejero, el arrebato, y en realidad los delitos violentos sí son una pequeña parte, pero que por su naturaleza impactan mucho. Claro, en porque daría la impresión que incluso en ese tipo de delitos que usted menciona, a diferencia de lo que ocurría años atrás, ahora se ha vuelto violento, ¿no? En el sentido de que no solo arrebatan la posesión material, sino que
le hacen daño a la víctima aunque ésta no ofrezca resistencia. Hemos visto ejemplos muy recientes que mostrarían que hay una mayor predisposición a la violencia. Este taxista que lo sacaron de su vehículo y le dispararon a ambas piernas, sí. O este matrimonio que tuvo la mala fortuna de salir en el momento que estaban unos delincuentes escapando y a pesar de que entregó la llave del auto le dispararon. O sea, daría la percepción de que, la sensación de que hay mayor saña en el delito. Sí, en realidad, ¿no? Estos delitos violentos son los que impactan más, como bien le indicaba, pero el grueso de la actividad está referido pues al robo callejero, ¿no? Sin embargo, la policía viene haciendo bien su trabajo. ¿Están utilizando estas herramientas que usted menciona del INAI? Viene intensificando el patrullaje, viene de alguna manera desarticulando una serie de bandas criminales, ha tenido intervenciones muy positivas. Yo espero, porque también tenemos que tener esa confianza en nuestra Policía Nacional, porque ellos son los que están en el día a día, claro. Es su responsabilidad y vemos cómo también se la juegan. Y creemos que el apoyo ciudadano también es muy importante en este sentido. A veces no denunciamos los hechos. Sí. Cerca de un 85% de peruanos que han sido afectados por un hecho delictivo no denuncian el hecho. Entonces eso nunca entra en el canal de administración de justicia, quedan impunes. Porque, bueno, consideran que es una pérdida de tiempo, porque no se consumó el hecho plenamente, etcétera. Pero hay diferentes ángulos que hay que tomar en cuenta, donde todos podemos poner un granito de arena para también ir disminuyendo estas tasas de inseguridad, de alta inseguridad en el Perú, a su mínima expresión. Va a ser muy difícil que haya una sociedad exenta del crimen. No existe en ningún país del mundo, obviamente. Lo que interesa es que estas cifras vayan disminuyendo. Y yo creo que la policía, al recuperar los bienes robados, al intervenir las bandas criminales, al dedicarse un poco a darle la mano al ciudadano, al recuperar sus bienes que le fueron afectados, yo creo que apoya mucho, y también tenemos que apoyar todos nosotros a nuestras fuerzas policiales, ¿no? Finalmente, para terminar con una nota positiva, porque en el primer bloque de este programa estuvimos hablando con Alfonso Velázquez de todo el potencial exportador del Perú. Aquí hemos visto cosas, bueno, no tan positivas, pero también algunos datos muy interesantes, muy estimulantes. Para terminar con una nota positiva, ¿cuál diría usted que es el indicador que más le impactó a usted desde el punto de vista justamente positivo de este último censo? Bueno, el crecimiento impresionante en el número de viviendas. Correcto. Pasar de 7,5 millones de viviendas hace 10 años atrás a cerca de 10,5 millones o 10 millones de viviendas, es un crecimiento de 33% en la construcción, en la autoconstrucción de viviendas y en la construcción también industrial de viviendas que se ha dado en el país. ¿El desagregado cuál sería entre la autoconstrucción y la construcción industrial? Hay una alta, digamos, proporción de construcción informal, que lo hace el maestro de obra, que lo hace el propio dueño de la vivienda, que lo hace ladrillo por ladrillo, y las tasas de informalidad todavía son bastante altas en nuestro país. Estamos hablando, mire, en términos de PEA ocupada, nada más cerca del 70% de la población peruana tiene un trabajo informal. Y una parte muy importante de ellos en la construcción. Y no olvidemos de que la construcción, otro aspecto positivo, es la que arrastró el crecimiento de la economía en el país en los últimos 30 años. Claro que sí. La industria de la construcción, que pesa el 65% de la inversión total del país, creció a una velocidad superior a la tasa de crecimiento del PBI peruano. Entonces, este gran esfuerzo que se está planteando de un plan de infraestructura para la competitividad me parece muy importante, porque puede generar la posibilidad de un salto cualitativo del Perú hacia adelante, ¿no? Esa es una aspiración de todos los peruanos, y creo yo en particular, no solamente de los gobernantes, sino de todos los ciudadanos que aspiran a tener una vida mejor. Claro que sí. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Le agradezco mucho al doctor Aníbal Sánchez, subjefe del INEI. Voy a leer con mucha atención estos datos y los vamos a ir difundiendo. Los felicito por la labor que están haciendo desde el INEI
para que todos los peruanos y los gobernantes y los aspirantes a hacerlo tengamos una hoja de ruta y metas fijadas para saber, para poder cuantificar cómo estamos avanzando. Amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos el lunes en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.